Doctor Richter, ¿está bien así? Richter sería una J a la CH, bien. pero está muy bien. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Bienvenido a esta la última etapa del concurso 38. Muchas gracias. Conoce la dinámica de esta instancia. Le cedo la palabra para su presentación y luego los sugeros le van a hacer algunas preguntas. Bueno, muy bien. Una breve presentación. Mi nombre es Eduardo Richter, más conocido por mi tercer nombre que es Martín. Tengo 44 años. Estoy casado con Jorgelina. Tengo un hijo, Lucas, de 11 años. Vivo y trabajo aquí en la ciudad de Cutralcó desde hace casi 17 años, de agosto de 2017. Bueno, nací en la ciudad capital de Neuquén. Me crié, mi infancia y adolescencia transcurrió en la ciudad de Plotier. Terminada la escuela, lo hice en el Colegio de Don Bosco de la ciudad de Neuquén. Me fui a estudiar abogacía a Buenos Aires. Así estuve, año 1998 en el CBC y finalicé la carrera en el año 2004 de abogado. De ahí me volví. En el transcurso, buena parte, casi toda la carrera la hice trabajando sucesivamente en dos juzgados civiles de Buenos Aires, juzgados nacionales, como meritorio y empleado interino. En mi regreso, el año 2005, trabajé en dos estudios, también sucesivamente, en dos estudios jurídicos de la ciudad de Neuquén, hasta que ingresé al Poder Judicial de nuestra provincia en el año 2007, primero en el cuerpo móvil de funcionarios, para donde empecé prestando tareas en el juzgado en el cual actualmente trabajo. Luego tuve un muy breve plazo también dentro del cuerpo móvil, como en un juzgado penal, juzgado de instrucción entonces. Y desde el año 2009 ya estoy en forma efectiva y continua como prosecretario del juzgado para el cual se está concursando, el juzgado civil, comercial y laboral número 2 de aquí de esta ciudad. Bien. Doctor, comienzo con pidiéndole una opinión, un tema de actualidad. Poco tiempo aprobó la denominada Ley Bases, estaba precedida por un decreto de necesidad de urgencia dictado por el Poder Ejecutivo. En las dos se regulan aspectos del derecho individual y colectivo del trabajo. Quería su opinión sobre este nuevo marco regulatorio. Bien, en mi opinión es que generalmente la reforma que se ha impulsado bajo el título de modernización es en casi todos los aspectos regresiva respecto del régimen existente, del régimen de la ley de control de trabajo vigente hasta antes de la reforma en diversos aspectos. Se habla de modernización en la ley de bases. Me parece que tiene en realidad poco de modernización. Hay cuestiones que actualmente se están debatiendo, que creo que el derecho del trabajo preocupan o que presentan desafíos como el trabajo en plataformas, como la inteligencia artificial, como el teletrabajo, como las TICs, tecnologías de la información, y nada de eso se ha regulado supuestamente en un régimen que pretende ser que modernizar. Vemos, por ejemplo, que hay una realidad que me parece que debe tenerse en cuenta cuando se plantea algún tipo de reforma, que es el gran grado de informalidad que tenemos laboral en nuestro país. No hay una excepción en el ámbito general regional, pero está entre el 45 y el 50%. Entonces creo que sí hay un desafío para que tratemos de que el régimen protectorio que está en la ley contra el trabajo llegue a la mayor cantidad de personas que trabajan, y esto no se consigue con la reforma, y por otro lado suprime lo que son las multas y las sanciones agravadas para el trabajo no registrado. Entonces, parece que va en dirección contraria. Y después, en algunos aspectos puntuales, como lo que es la presunción del contrato de trabajo, crea algunas excepciones que no estaban previstas, como por ejemplo cuando una persona factura por sus servicios o se recurren a figuras propias del Código Civil. Eso posibilita, como creo que la experiencia demuestra, muchos casos de fraude, de relaciones laborales que son encubiertas, y que de algún modo esta reforma, el artículo 23, de algún modo apaña. En términos, por otro lado, también se prevé la posibilidad de que se sustituya la indemnización por antigüedad por un fondo por lo que se escribe un fondo de desempleo, como ocurre en la industria de la construcción, para el caso de que así se convenga colectivamente, lo cual también supone una modificación regresiva en términos de la ley anterior, digamos, del régimen anterior a la reforma. Entonces, en términos generales, sí diría que es lamentablemente regresiva lo que se prevé en la ley base. Bien.
Bueno, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿tiene usted pensado alguna modificación en cuanto a la organización actual del juzgado? Bien, el juzgado creo que, en mi opinión, por ahí hayan recibido alguna otra distinta, pero creo que funciona bien. En términos generales, funciona bien desde hace ya mucho tiempo. Hubo mucho tiempo presidido por la doctora Nancy Bielma. Llevamos ya un año, casi un año sin ella presidiendo el juzgado y creo que continúa funcionando bien. El despacho, no tenemos atraso en el despacho. Sí, el punto que hoy tenemos más complicado, digamos, donde tenemos creo que el debe, lo que es lógico también por la ausencia del juez, es el dictado de las sentencias laborales. Tenemos muchas sentencias, más de 50 sentencias ya con autos firmes para dictar, y encuentro que allí está, parece que el mayor desafío que presenta el juzgado. En general creo que todo el equipo de trabajo es un equipo de trabajo muy consolidado, por eso no creo que corresponda hacer grandes modificaciones, al menos en lo inmediato. Como decía, está consolidado, nos hemos enfocado mucho en mantener el despacho está al día, todo lo que tenga que ver incluso con las órdenes de pago, con el manejo del dinero, que en esta época es muy importante, en esta época de inflación, de poder disponer y que la gente pueda disponer rápidamente de los fondos. Entonces, no vería en lo inmediato el hacer grandes modificaciones, sí requiere focalizarse mucho en el dictado de las sentencias. Eso sería en lo inmediato. Un poco más que eso yo creo, más o menos tenemos unas 50 sentencias, un poco más de 50, se necesitarían cerca de 60 ahora para dictar, laborales. El promedio histórico del juzgado es más o menos entre 90 y 100. Habría que duplicar mensualmente el promedio de 10 sentencias que fue el promedio histórico del juzgado, duplicarlo de sentencias laborales me refiero, duplicarlo para que yo creo que en un plazo más o menos de 4 o 5 meses poner eso al día, y eso por ahí sí permite hacer algún otro tipo de modificaciones. Más inmediatamente hay otra cuestión que yo he notado, que también me la han planteado algunos profesionales. Nosotros tenemos previsto el proceso para audiencias, ¿sí? Tenemos una audiencia de vista de causa, donde tratamos de concentrar que se produzca toda la prueba que se tenga que producir en la audiencia, y para el caso de que no se alcance a producir esa prueba, si las partes así lo desean, le damos la posibilidad de que en un cuarto intermedio sí se produzca la que le queda pendiente de producción. Se nos ha ahora, por el manejo de la agenda del juzgado, se nos ha ido un poquito, con la doctora Vilma, que más o menos fijamos la audiencia a 6 meses, esa audiencia, primera audiencia de vista de causa, y más o menos 3 o 4 meses la segunda audiencia, y con eso ya quedaba cerrado lo que es la etapa probatoria del expediente para que ya pase a dictar sentencia. Hoy estamos ya más o menos en unos 8 meses para esa primera audiencia y en casi 6 meses para la segunda. Es un plazo que se nos fue un poquito, por lo menos para lo que es la pretensión nuestra, de tratar de tener el dictado de una sentencia o el expediente para dictar sentencia en no más de un año y 2 meses desde que se inicia el juicio. Ese sería el desafío más, un poco más a largo plazo. Pero hoy grandes modificaciones no habría para hacer, sí focalizarse en el dictado de las sentencias laborales. Creo que es la tarea la más importante que espera quien acceda al cargo. Gracias, doctor, muy Gracias. amable. Doctor, buen día. Volviendo a la ley base, Buen día. su aplicación en la obligación jurídica existente y el artículo 7 del Código Civil y Comercial, ¿cómo entiende que va a jugar eso? Si me tocara ser juez, yo entiendo que se va a aplicar las modificaciones a partir de las relaciones laborales que comiencen con posterioridad a la modificación introducida por la ley bases, la vigencia de la ley bases. Habría que ver si no hay algún tipo de planteo de inconstitucionalidad respecto de este último ordenamiento, en el caso concreto, digamos. Habría que ver si efectivamente, en principio la respuesta sería aplicable para las relaciones que comiencen con posterioridad al inicio de la vigencia de la ley bases. Puede haber planteos constitucionales respecto de lo que se dispone en el nuevo régimen, digamos. Si cae alguna por inconstitucional, me tendría lo que dispone el régimen anterior a la ley bases. Bien, y en base a la consideración que hizo respecto a lo que le planteó el doctor Macieres, ¿qué opinión tiene de la declaración de inconstitucionalidad de oficio? Creo que estoy a favor. Tiene que ver, me parece, con la supremacía de la Constitución, que la Constitución es algo a lo que nos debemos, los tratados también que la integran, y eso no puede quedar sujeto a que una parte lo plantee o no. Si una norma es constitucional o inconstitucional, no es en función de que la parte lo plantee o no. No sé si soy claro con la respuesta. Estoy
a favor de la declaración de inconstitucionalidad de oficio cuando se detecta que se infringe alguna norma constitucional o algún tratado que goza de esa jerarquía tratado internacional, ¿verdad? Bien. Hay una doctrina legal del Tribunal Superior en materia de actualización de administración de tarifa de la ley de riesgo. ¿Cuál es su opinión? ¿Le parece correcta, acertada? ¿Cómo lo ven? Sí, tuvimos básicamente, si quieres, en estos últimos años, 3 fallos señeros del tribunal: Retamales, Contreras, y el último, que es de hace poco, Pendes, que vuelve a la doctrina de Retamales. Yo proyecto, entre mis tareas, es la de proyectar sentencias. Hace tiempo que hago, desde que entré en realidad hago esa tarea, a veces con más énfasis y otras menos. Me parece que cuando aplicábamos Retamales nos daba muy poco, para decirlo coloquialmente, la indemnización, y cuando aplicábamos Contreras nos daba muchísimo. Ahora volvemos a Retamales. Me pareció interesante un análisis que hizo el doctor Macieres en el último fallo, el fallo de Núñez, que es la comparación, Méndez, perdón, en la comparación con el valor del dólar a la fecha de la manifestación invalidante, con la fecha actual, para tratar de señalar o tratar de demostrar que su criterio mantiene, digamos, incólume lo que sería la indemnización que le corresponde a la parte trabajadora. Me parece que habría que encontrarse, que también ha habido juzgados que han intentado esto, buscar quizá un punto intermedio entre lo que arroja la interpretación que se hace en Retamales con la que se hace en Contreras. Y usted, su propuesta, esto es de opinión, que buscaría un punto intermedio, ya tiene un criterio fijado acá. Y por ahí recurrir a algún índice de precios para tratar de mantener el valor de esa indemnización. Me parece que hay muchas variables. La verdad que no he pensado, habría que buscar cuál es la que el valor del dólar también puede servir para tratar de mantenerlo. Lo que pasa es que tenemos también normas que nos establecen cómo calcular esa indemnización. Entonces, la idea sería encontrar un índice que, sin transgredir esas normas, mantenga incólume o mantenga la integridad de la prestación indemnizatoria que se le reconoce a la parte trabajadora. Con respecto, esto es más de gestión. ¿Qué mecanismos se están aplicando para medir los estándares de calidad en el servicio de justicia? Si lo están haciendo, si lo están aplicando, ¿no? Si tienen algo previsto. La verdad que desde el juzgado no. Tenemos a veces la devolución que recibimos no sé, en las audiencias o cuando hablamos con los profesionales, incluso también con las partes, pero no tenemos sistematizado algún tipo de medición de calidad desde el propio juzgado. ¿Sí? Te dan las estadísticas, pero que también se elaboran de acuerdo al sistema, pero no, sinceramente no tenemos una encuesta de satisfacción, esas cuestiones así formales, no las tenemos, digamos. No las tienen implementadas. Y una pregunta nada más de conocimiento, la última. ¿Inscripción en materia de servidumbres hidrocarburíferas en régimen que están aplicando? ¿Tiene idea? ¿Ha tenido oportunidad de...? No es una materia que tengamos actualmente en el juzgado, esa cuestión. Tenemos básicamente la competencia laboral y de juicios ejecutivos, más allá de la denominación del juzgado, que sí que podría ser pensar que hay un montón de materias que tocamos. Pero ¿A usted le parece correcta o cómo está organizado, dividiendo entre los juzgados que tengan distintas materias? Sí, creo que tiene que ver con la especialidad que me parece que es necesario. Yo me he formado mucho en el derecho del trabajo, mi formación de posgrado ha ido en esa dirección y creo que corresponde diferenciarlo de lo que es un juzgado civil. Me parece que tienen principios diferentes, tipos de procesos diferentes, y creo que la carga laboral, la carga de expedientes, la cantidad de expedientes, amerita que esté la diferenciación hecha. Sí. Y el caso de que en algún momento tenga que subrogar el otro juzgado por una situación de vacancia, ¿cómo lo ve? Es habitual y supondrá volver seguramente a estudiar temas que actualmente tiene el juzgado civil, que es el juzgado que se subrogaría, ¿no?
Por el momento, nada más. Bueno. Gracias. ¿Podemos una relacionada? ¿No le parece que usted al concursar más allá de la especialidad que tiene debería estar en materia de todo? O sea, porque si subrogan los jueces de la Constitución tienen que ser jueces para subrogar cualquier tipo de materia. Más allá de la especialidad o de la división de causas que ha hecho el Tribunal Superior con respecto a esto, cuando usted concursa, ¿no cree que...? Creo que sí, que debe, digamos, uno debe tratar de estar versado, quizás sacando el derecho penal que nos tocaría. Acá es muy posible, y seguramente se va a dar, de acceder al cargo que va a tocar subrogar no solo civil, sino también familia. Y sí, uno debe conocer el derecho. También hay cuestiones que es muy amplio, también es cierto, y soy una persona que, digamos, estudio los casos, estudio el derecho, tengo un caso, sin duda tendré que estudiar, digamos, Pero tiene cuestiones. condiciones de derecho, o sea, tiene la posibilidad de chance de acceder al cargo de que puede manejar cualquier materia dentro del... Sí, nosotros, por lo menos en la competencia civil, la compartimos con el juzgado civil 1. La división se produjo creo que en el año 2006-2007, y hasta ahí trabajábamos también, hacíamos la competencia civil, teníamos ahí perjuicios, sucesiones, quizás sí más aplicando lo que era el código anterior con la reforma, pero sí, sin duda que tenemos que conocer el derecho, y más somos jueces, toca ser juez, en el caso que corresponde subrogar. Sí, sí, es así. Yo para cerrar, perdón, ya sé por dónde vas a criticarme después. No. Solamente para consultarle qué opinión tiene de su desempeño en la etapa técnica. ¿Qué conclusión puede arribar al respecto? Sí, bueno, la verdad que quedé mal, para decirlo, de la etapa técnica. Fueron notas muy bajas las que obtuve en sendos exámenes, tanto en el oral como en el escrito. En el escrito, la verdad que me dolió, porque creo que es un punto fuerte que tengo, el tema de la elaboración de sentencias, de proyectos de sentencias, y bueno, no lo pude demostrar con la calificación. No estoy por ahí muy de acuerdo con la que obtuve. Sé que incurrí por ahí en algo que es imperdonable, que no es haber tratado en el caso, porque me fui directamente al código nuevo, y teniendo en cuenta la fecha, no puedo decir nada sobre eso. Está bien que haya recibido una calificación menor. En cuanto a la solución del caso, sí me parece que la solución que adopté era jurídicamente posible. A veces no hay soluciones correctas o incorrectas del todo en derecho, teniendo en cuenta lo que la consigna planteaba con la prueba que se producía y lo que se invocaba. Para mí no estaba invocado el daño. El examen oral, que obtuve mayor calificación, sinceramente me sorprendió, porque pensé que iba a ser mejor mi calificación en el examen escrito. Fue también consecuencia de la amplitud del programa. Tiene que ver un poquito con lo que hablábamos antes, respecto de la competencia del juzgado, lo que uno preparó pensando en eso. Y bueno, quizás fue el momento para mí más incómodo en todo este largo proceso que fue el examen oral, por la forma por ahí en la que se dio, en la forma que fue interrogado, sobre todo por el jurado académico, digamos. Pero sí, no quedé conforme ni con el examen oral, ni con las calificaciones que obtuve, son bajas. Buen día. Muy bien. Usted hablaba de la regresividad de las reformas introducidas por el DNU 70 y por la ley Bases, lo cual deduzco que no son compartidas las reformas. Entonces, mi pregunta va en la aplicación de esta nueva legislación, ¿cómo se va a manejar en la mirada que usted tiene de equidad, de justicia, frente al justiciable, con estas nuevas normas que yo también comparto? Me parece que pecan de regresivos. En principio, bueno, creo que algo ya expresé. Tiene que ver primero cuándo podemos entender que son aplicables. Yo entiendo que no se pueden, primero, seguro que no se pueden aplicar retroactivamente estas modificaciones a relaciones laborales que estén existentes sobre la fecha de la modificación. Y en varias cuestiones, y habrá que ver el caso concreto, porque de acuerdo a nuestro control de constitucionalidad es difuso para el caso concreto,
en cuestiones que pueda considerar que son inconstitucionales, como un, no sé, un régimen inquisitorio que sea regresivo, que sea menor respecto del anterior, del sistema de ley contra el trabajo, declararle la inconstitucionalidad de la norma de la ley bases. Sí, pero en el supuesto de la aplicación estricta de la ley y del caso concreto que por ahí se ve afectado, digamos, la situación del trabajador, ¿cómo se imagina conjugando la no aplicación? Lo que pasa es que también el derecho del trabajo... Sin que choque la legislación Sí, actual con la Constitución, sin ese supuesto, ¿sí, no? Lo que pasa es que en el derecho del trabajo me parece a mí que, a diferencia de la mayoría quizá de las otras ramas del derecho, son muy fuertes los principios que tenemos en el principio de interpretación de normas, y ahí jugarían los principios seguramente para descalificar si alguna reforma o mediante la aplicación de principios mantener el régimen que estaba anterior y que pone en una posición más beneficiosa a la parte trabajadora, el principio de no regresividad, de progresividad, el principio pro homine, el principio protectorio, fundamentalmente, es decir, que no es una cuestión tan solo entre normas, sino que también juegan los principios, lo cual también hoy goza del amparo a partir de lo que dispone el artículo 2 del Código Civil, que nos permite al juez, digamos, echar mano de esos principios para resolver las causas. Muchas gracias. Sí, perdón. Buen día. Buen día. Muy bien. Sí, bueno, yo quiero consultar qué entiende usted por la ética judicial y cuáles son los valores que considera que son fundamentales para desarrollar una correcta función de la actividad judicial. Bien. Bueno, primero la ética judicial es fundamental. Hoy la tenemos reglada en distintos instrumentos, básicamente internacionales. En el ámbito de las Naciones Unidas tenemos las reglas de Bangalore, que disponen una serie de principios y de valores. Tenemos también en el ámbito de nuestro continente, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Código Modelo de Ética Judicial, que disponen básicamente y coinciden en señalar ciertos principios o valores, como decía recién, como la independencia, la imparcialidad, la integridad, que me parece que si bien aparece mencionado en la parte finales de estos instrumentos, y que aluden sobre todo a la actuación extrajudicial como persona, como ciudadano, como un juez, es fundamental y permite de algún modo permite que una persona íntegra, digamos, una persona íntegra seguramente va a tener muchas posibilidades de cumplir con los otros requisitos que contienen la independencia, la imparcialidad, la corrección, la competencia, la diligencia, la transparencia también, que está en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Por ahí también alguna vez he leído que el código, el desempeño ético de la magistratura, de la función judicial, permite una correcta aplicación de los códigos procesales. Y es como digamos, como que vamos pasando caminos. Y al mismo tiempo, una correcta aplicación del código procesal permite la realización de la ley, o lo que es el derecho de fondo, el derecho sustancial. Pero es un presupuesto, la ética, me parece un presupuesto necesario, indispensable para prestar un buen servicio de justicia. Hay un artículo bastante extenso, tiene unos 20 años, tiene una pregunta sugestiva, que es de un autor argentino que está radicado y naturalizado español, que se llama Jorge Malenseña, que se hace la pregunta de si las malas personas pueden ser buenos jueces. Es interesante, él hace todo un repaso por la historia del derecho español, sobre todo. Él alude ahí, digamos, la respuesta, para adelantar la respuesta sería que no se puede ser un buen juez si no es una buena persona, no es una persona ética. Y ahí se alude sobre todo a esto que volvíamos por ahí, a que un juez hoy trabaja con muchos principios, entonces generalmente se cree que una buena persona va a interpretar y va a trabajar correctamente con esos principios, pero me parece a mí que en este último tiempo hay otra dimensión que también tiene que ver con la cuestión de ser ético, que es que trabajamos en un juzgado con otras personas. Los juzgados suelen ser estructuras de entre 10 y 15 personas.
Entonces, también ser una persona ética, ser una persona íntegra, ¿sí? Va a permitir que se pueda, digamos, dirigir, digamos, encabezar un equipo de trabajo mediante el ejemplo, que eso se ha observado, y sin duda va a contribuir a la realización del derecho, digamos, en el proceso. Bien, y si usted se tendría que autorreferenciar, de alguna forma, con alguno de estos valores, ¿con cuál puede llegar a puede llegar a decir que se siente más identificado? Es muy personal. Sí, y aparte a veces cuesta hablar bien, sinceramente me cuesta uno hacerse autobombo, hablar bien de uno mismo. Yo, como decía, me parece que siendo una persona íntegra, creo, sí, humildemente, creo que lo soy, me parece que eso permite que uno pueda desarrollar o tener los otros valores. Y creo ser una persona íntegra. Bueno, gracias. Gracias a usted. Buen día, doctor. Buen día, Raúl. Bueno, a mí me gustaría que me explique, a la luz del nuevo fallo del Tribunal Superior, el fallo Méndez, cuál es la diferencia entre la determinación del monto por incapacidad laboral y la diferencia de la indemnización que regula el 1738 y el 1740 del Código Civil. ¿Le encuentra alguna diferencia entre indemnización y la reparación por incapacidad laboral? Digamos, el 1740, de algún modo consagra lo que sería la reparación plena no solo, digamos, lo dejado de percibir las condiciones materiales. Y sí, básicamente, si estamos en la esfera de la retribución sistémica, en principio vamos a lo que sería la incapacidad física, o psicológica, digamos, la incapacidad para prestar tareas laborales, pero la incapacidad productiva sería lo que se prevé en el régimen sistémico. En la 1740, el Código Civil prevé es mucho más amplio sobre las consecuencias que se tienen que indemnizar. ¿Y cuál? Esa sería la diferencia. Sí, sí. Bien. Y recién decía que el mayor atraso que tiene el juzgado es en las causas laborales para el dictado de sentencia. Diría, sí, perdón. El tema de las demás daños y eso, ¿con qué demora, cuánto dura un proceso, qué demora están teniendo desde que se presenta la demanda hasta que llega a resolución? Daños no, hoy no tenemos daños están absorbidas por el juzgado civil, digamos, las sentencias por daños. Tenemos laborales que son, básicamente son al día de hoy, debemos estar ya más cerca de las 60, porque han ido, yo la verdad que revisé la estadística justo el último día antes de la feria, preparando esta entrevista, la verdad, sinceramente. Teníamos allí unas 25 causas sobre despidos y cobro de haberes, que son los juicios laborales normales, digamos, de contrato de trabajo, la misma cantidad, un poquito más de accidentes de trabajo, de acciones sistémicas. Son 26, 27 más o menos, mitad de cada una, y luego tenemos una causa en el marco de la ley 186, que tenemos para dictar sentencia. Entró en el mes de junio, que le vamos a asignar prioridad al dictado de esa sentencia. Ya lo hemos charlado con la doctora Corti, que es quien está subrogando y quien seguramente va a suscribir esa sentencia. Y tenemos alguna consignación. Tratamos de seguir el orden que tenemos correlativo. Tenemos un libro de sentencias en el dictado. Estamos dictando hoy sentencias con autos que han quedado firmes por noviembre del año pasado. Ahí está la demora, efectivamente. Así que ese es el panorama, digamos. No sé si respondo. Sí. Y como última pregunta, me gustaría si me puede hacer una descripción de cuál es la situación socioeconómica de la localidad. Bien. Me parece La algo circunscripción más que de la localidad. Muy bien, que básicamente involucra como localidades lo que sería también la ciudad de Plaza Winkle, que vecina, Piconlofú. Bueno, Picún, sinceramente, desconozco puntualmente, puedo hablar sin bien de acá. Creo que en términos generales, siendo que creo que la situación socioeconómica a nivel país no es buena, dentro de todo, aquí estamos, me parece que estamos mejor, digamos, que en términos generales el país. Tenemos esos índices de pobreza, sin conocer si hay índices locales, pero por lo que se ve, no, digamos, es muy inferior, me parece, a lo que sería la media nacional, y estaría en la media provincial.
Después creo que hay problemas como problemas sociales por ahí, el tema de la drogadicción, digamos, como en cualquier, como es la media general, no como en niveles que sería, por ejemplo, Rosario o lugares así, hay una problemática en ese sentido. Tenemos aquí una problemática, lo digo también porque soy como papá de un chico que ocurre en la escuela pública, hay un tema con la educación pública aquí en Cutralcó, con pocas, digamos, con clases que no cumplen con digamos, la garantía de los 180 días de clase, con algunas deficiencias estructurales en algunos establecimientos educativos. Eso me parece que también repercute a nivel social en nuestra comunidad. Bueno, doctor, muchas gracias. A usted. Hola, doctor. Buen día. Buen día. Recuérdeme, ¿cuántos expedientes dice usted que hay de autos para sentencia a la fecha aproximadamente? Más o menos laborales, diría, ¿sí? De la Secretaría Laboral. Unos Sí. 60 más o menos, con dictado de autosentencia firme. Ajá, Sí. está bien. Si a mí me da 136 acá. Sí, es la estadística, Al 2007. es la estadística de la página de Funeuquén, yo la revisé, no lo aclaré, yo trabajé con la estadística que tenemos nosotros del sistema Dextra y tenemos un Claro. libro de sentencias, de ahí saqué los datos que... Si me da despido 49, Sí. accidente de trabajo 39, cobro de haberes 15, eso no me considera lo que... Pero bueno, por ahí capaz que me tienen actualizado los datos. No, digamos, El sistema. repito, yo saqué mis datos del sistema, de lo que surge del sistema y del libro, que es el libro que tenemos de registro de autos a sentencia, que es de donde uno recurre. Yo estoy haciendo proyectos de sentencia actualmente, seguimos el orden, y de ahí saqué los datos de ahí. Bien. Bueno, voy a una primera pregunta. En lo que han consultado la mayoría de los consejeros, en 2 o 3 ocasiones se ha mencionado el concepto regresivo. Acá usted lo mencionó en esta reforma de la ley laboral, que hace poco el Gobierno Nacional aprobó, el Poder Legislativo, mejor dicho. También se citó el fallo Méndez, que retoma, valga la redundancia, retamal. También, bueno, hay otros fallos que no se citó, pero bueno, le doy seguimiento porque los colegas me lo traen siempre, los laboralistas sobre todo, que es el fallo Barra, que de alguna manera el TCJ admite la cosa jugada administrativa en el tema de RT. Lo que uno observa que de alguna manera es que hay un aspecto regresivo en doctrina que la historia del TCJ se venía sosteniendo con una visión más abierta, ¿no? Eso es lo que observan los abogados que litigan en esa instancia, sobre todo. Bueno, ni hablar el tema de las casaciones, que se hablan muy pocas casaciones en materia, sobre todo yo le hablo de los abogados que litigan. Sí. ¿Sí? También una pregunta rondó referente a la subrogación del juzgado al cual usted hoy está bueno, desempeñándose, y le consultaron qué pasaría si se amplía la materia después en otros aspectos, no solamente legal, sino civil, comercial, minería. Ahora, me llama la atención siempre haciendo un seguimiento de los fallos que se dictan. Hay un fallo que creo que lo firmó la jueza que actualmente usted está en el juzgado que usted integra, que tiene que ver con regulación de honorarios. Y esto llama la atención, por eso digo, le doy seguimiento a todo lo que está pasando, porque también, en mi opinión, me parece que es un concepto regresivo en el cual, bueno, se venía sosteniendo, yo no sé si subrogaron un juzgado de familia, y que tiene que ver con regulación de honorarios en materia de divorcio, la cual, según pude observar o me pude consultar, se pretende regular un porcentaje, un 30% de lo que se viene regulando en las demás instancias de la provincia. Me gustaría saber cuál es su opinión. Yo le adelanto la mía. Yo creo que esas cuestiones van en desmedro del trabajo del abogado. A veces pareciese que los jueces son los que le pagan el sueldo a los abogados, cuando en realidad el abogado que litiga exclusivamente vive de lo que el juzgado le regula como tal. Entonces, como el concepto de regresivo aquí se trajo sobre la mesa,
yo le adelanto mi opinión, cómo uno visualiza como representante de los abogados lo que está pasando a nivel Superior Tribunal de Justicia con algunos fallos de relevancia, y con esto también de la primera instancia bueno, no sé qué puede pasar a mediano plazo, digamos, porque eso puede llegar a afectar de alguna manera el ejercicio de la profesión en cuanto a los honorarios que se regulan. Bien, puntualmente le digo que desconozco el fallo ese que menciona de regulación del caso de divorcio que usted refirió. Me parece, yo he tenido un paso en términos relativos breve por la profesión, han sido solo 2 años, quizá un poquito más. Creo que pese a eso soy consciente, y me parece que en el juzgado en el cual trabajo, en el cual los funcionarios todos que trabajamos hemos pasado por la profesión, más o menos tiempo, somos conscientes que, usted bien dice, nosotros no somos quienes les pagamos los honorarios a los profesionales, y sin duda desconocemos todo el trabajo que hay detrás de un expediente con una demanda, una contestación, que sin duda es mucho más que el trabajo hecho, es mucho más que lo que eso significa, que lo que eso demuestra. Históricamente en el juzgado, en nuestro juzgado, regulamos siempre, y diría casi invariablemente, tomando el 18% del monto, antes del monto reclamado, digamos, del monto reclamado, ahora que tenemos con la modificación de la ley de aranceles con la capital más los intereses, y adicionamos el 40% si en el caso de que teníamos apoderados. Siempre fue el juzgado, siempre trabajamos así, alguna vez sí, pero ha sido muy excepcional. Hemos regulado a la parte gananciosa el 15%, había sido en algún caso de rechazo de demanda, y cuando no había habido básicamente actividad probatoria por parte de las partes, sino que se había limitado en la controversia, el expediente, a los escritos postulatorios y bueno, luego a la sentencia. Pero regulamos dentro de la escala del 11 al 20, generalmente regulamos el 18% más el 40%, incluso en los casos que tenemos acuerdos conciliatorios, en la etapa que el acuerdo conciliatorio se produzca o se presente, si se presenta una homologación desde el inicio, si se llega a un acuerdo en audiencia o antes del dictado de la sentencia. Me parece que de esa forma, digamos, tratamos de responder o de regular honorarios, digamos, en función de esto que mencionaba al principio, que muchas veces no vemos, ¿sí? Pero que tratamos también de retribuir con ese porcentaje de honorarios que regulamos. Sinceramente desconozco el caso que menciona el juzgado de familia. Perfecto. Me voy a pasar otra pregunta. ¿Cómo sería su vinculación, en caso de ser designado magistrado, con la Cámara de Apelaciones y con el TCJ? ¿Qué grado de influencia pueden tener las instancias superiores en su modo de desempeñar la función, digamos, que en caso para resolver los casos? Sí, sin duda siempre, incluso hoy, cuando uno proyecta sentencia, incluso cuando tiene que resolver alguna interlocutoria también, en la cual puede haber criterios sentados, por supuesto que tenemos que considerar y en principio aplicar los criterios que vienen establecidos por la Cámara de Apelaciones, el Tribunal de Alzada del Juzgado y el Tribunal Superior de Justicia. En algunas cuestiones que podamos o que pueda tener alguna discrepancia, me parece que lo que corresponde hacer es redoblar los esfuerzos argumentativos y apartarse, porque uno no deja de, digamos, yo entiendo que la doble instancia es incluso una garantía, es un derecho humano. Entonces, si lo que solamente hacemos es replicar lo que dispone un tribunal de alzada, en realidad lo que estamos haciendo es privar a las partes que litigan de la posibilidad de que tenga distintas instancias, distintas opiniones sobre el tema que se lleva a controversia. Hay otra cuestión que también es cierto, que muchas veces por lo que se llama la economía procesal, o para evitar que el litigio digamos, se alargue por una cuestión que ya casi que se sabe que se va a dictar, es medio necio también, digamos, afirmarse en una postura propia. Lo que, para ser concreto con la respuesta, lo que haría sería, si veo que hay cuestiones en las que considero que mi opinión, por mi interpretación constitucional, de los principios, de los tratados, una interpretación legal distinta de la que es esbozada por eso la alzada o el Tribunal Superior de Justicia, como decía, me apartaría, daría mis fundamentos. Si se me revoca esa decisión y no encuentro nuevos fundamentos, dejando salvo mi opinión,
mantendría la postura que consagra o la Cámara Local o el Tribunal Superior de Justicia. Está bien, gracias. Por último, ¿cómo considera usted que ha sido la relación suya como secretario del juzgado con los abogados de la matrícula en general, no solamente de acá de Cutralcó, sino de toda la provincia? ¿Y cómo considera que también lo ha tenido respecto del ciudadano común? ¿Cuál es ahí sí sea autorreferencial, si considera que es bien, mal? No, creo que mi relación con los profesionales en un primer momento, diría incluso antes de la pandemia, era sobre todo con profesionales de la matrícula local, de aquí del colegio de acá de Cutralcó y Plaza Huíncul. Siempre fue muy buena. Yo tuve en los primeros años y en las medidas de fuerza me tocaba ir a la mesa de entradas, por lo cual creo que ahí establecí un vínculo muy valioso con los profesionales, di de vuelta, creo que soy una persona respetuosa, abierta, escucho, muchas veces diría que la mayoría de las veces que un profesional tiene algo para decir, generalmente tiene razón, digamos, en algún aspecto por ahí procesal, si tenemos que hacer alguna modificación, incluso también, o suscribir en su momento a quién era la jueza, según lo que nos planteaban. Soy de puertas abiertas. Hoy sí creo que interactuamos más con profesionales de distintos colegios, de Neuquén, de Zapala, de Junín también me ha tocado interactuar, ya sea en audiencias, también por algún tipo, alguna vez alguna consulta telefónica, una cuestión que heredamos de la época de la pandemia, digamos, en la época de la pandemia dábamos el teléfono, buscábamos que accedan, digamos, o prestar el servicio y que puedan acceder de las formas que teníamos. Eso de algún modo se ha mantenido, pese a que las limitaciones de la pandemia ya, gracias a Dios, se han superado. Interactuamos, sí, con el colegio local y también con las audiencias. Muchas veces después de una audiencia recibo algún tipo de inquietud. Mi oficina es la más próxima a la mesa de entradas del juzgado. Si bien no es visible, tenemos una construcción de Durlock, se escucha lo que se plantea en la mesa, y siempre creo que fui una persona abierta, respetuosa, y me considero una persona respetada y valorada por los profesionales de aquí y los profesionales que me conocen de otras matrículas. Hoy tenemos, sobre todo con tantos juicios de accidentes, tenemos muchos abogados que no son de aquí, que por las herramientas tecnológicas les permite litigar, seguir las audiencias a distancia, desde Neuquén, desde Zapala, desde Junín. Y bueno, siempre interactuamos también por ahí con ellos, no en el presencial, pero sí en el marco de una audiencia, antes de comenzarla o luego de finalizada, y creo que siempre, digamos, he sido correcto yo y han sido correctos conmigo en esas instancias. Muchas gracias, doctor. De nada. Doctor, para terminar, ha dado cuenta de su apego por la especialidad de Derecho del Trabajo, un hombre formado en nota en Derecho del Trabajo. Desde ese lugar, quiero preguntarle si usted encuentra alguna vinculación, qué vínculo conceptual encuentra entre la justicia social y el derecho. Una interesante pregunta. Digamos, el derecho, a ver, si el derecho tiende a la realización de la justicia, podríamos decir que es una de las finales de uno de los mecanismos que tiene, desde hace ya por lo menos desde el siglo pasado, esa justicia debe tener un componente básicamente social, digamos, en donde está siempre esa tensión entre libertad e igualdad, que hoy creo que está reflotada nuevamente, ahora con las cuestiones de la reforma. Indudablemente, la justicia social tiende a que las personas vivan con dignidad, lo cual debería ser una preocupación del derecho, de las normas. El derecho lo que creo que busca digamos, que tengamos una buena convivencia como sociedad, como grupo humano, pero también que tengamos todos en principio lo necesario para que esa existencia, esa conveniencia sea digna y sea con los recursos suficientes, necesarios, elementales, básicos. Sin justicia social me parece que no hay derecho. Bien. ¿Cómo lo interpela a usted una construcción de sentido, incluso manifestaciones, ¿no? Respecto teniendo una mirada valiosa de esto de la justicia social, ¿cómo lo interpela a usted este contexto en el que estamos como país, donde se pone en crisis este concepto
tan Sí, cercano a sus valores y a sus principios, como ha quedado claro en su entrevista. sin duda tengo una mirada crítica al respecto. Hay una cuestión que también no se puede desconocer. Vivimos en un marco institucional con distintos poderes, digamos, se recurre a una elección popular, democráticamente, lo cual define las autoridades, que sobre todo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, son responsables de una medida del destino del país. Digamos, soy respetuoso de eso, lo cual no implica que no tenga una mirada crítica sobre lo que está ocurriendo, digamos. Alguien decía, digamos, o tenemos, me parece, una dicotomía entre cómo debe ser interpretada una necesidad, si no hay una necesidad hay un derecho, o si en realidad donde hay una necesidad es algo que requiere financiamiento y que no todo se puede financiar. Sería como esas concepciones, digamos, si se quiere, sobre las necesidades, o viendo sobre lo que sería lo que traduce una justicia social. Y estaría yo más cerca de entender que siempre donde tenemos una necesidad tenemos un derecho, digamos, básicamente. Por eso soy crítico de algún modo de los lineamientos que está siguiendo el país. Por mi parte, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.